de Dios. Esperemos que sea ese fuego purificador y no el fuego del juicio, amén. Para eso hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos convenza de nuestro mal proceder, de nuestro mal camino. Que Dios nos ayude en esta noche, amén. Vamos a ir a lo que es la palabra de Dios junto con mi hermano David Pérez, amén. La palabra va a estar en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a hablar aquí un poco acerca de lo que son los dones del Espíritu. Amén. Así que vamos a pasar a leer lo que es la palabra de Dios. Entonces le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Bueno, hasta ahí nomás vamos a leer lo que es la palabra del Señor. No sé si vamos a proyectarla. Ahí está, ahí apareció. Bueno, que el Señor le bendiga, hermano David. Amén. Y bueno, gusto también de poder en esta ya noche, el también poder compartir la palabra del Señor en este rato, ¿cierto?, que vamos a tener durante esta noche. La verdad que lo que usted hablaba, ¿cierto?, acerca de los dones y el Espíritu Santo, bueno, la verdad que el Espíritu Santo, hermano David, para los que no creen, y para los que no creen en los dones espirituales, Amén. y para los que están afuera, ¿cierto?, que todavía no creen, aún así estando dentro de la iglesia también tenemos gente incrédula. Amén. Gente que no cree en los dones espirituales y lo que tiene que ver la manifestación también del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente distintas. La manifestación del Espíritu Santo y los dones espirituales que nosotros podamos tener, ¿cierto? Y también está el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Hay Amén. tantas cosas por las cuales nosotros podemos analizar, hermano David, donde hay temas bastante extensos. Pero si vamos a lo principal, con respecto al Espíritu Santo, había una promesa a la cual el Padre, ¿cierto?, había hablado, y el cumplimiento de todo eso lo trajo Jesucristo. Cuando Él viene a la tierra, ¿cierto?, Él trae la salvación primeramente a los judíos, pero también ofrece la salvación a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón. Amén. Y con eso, ¿cierto?, trae lo que, ¿cierto?, nos aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, y le dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Amén. Gloria a Dios. La promesa, y eso es primero lo que el Señor empieza a hacer, porque el Espíritu también estaba en el Antiguo Testamento, solamente que no era de forma tan hoy en día como se ve. Hoy día la representación, ¿cierto?, del Espíritu Santo es como una persona, la cual nosotros hoy día tampoco la vemos. Amén. Pero sí nosotros sabemos que está. Por eso hablamos, ¿cierto?, de los dones espirituales. Es algo sobrenatural que hoy día opera en los cristianos. Así es, amén. Algo que nosotros no podemos ver, pero sí creemos que los dones y los talentos están en la iglesia del Señor. Y esto es lo principal, lo primordial, que fue la promesa que Dios dio primeramente a sus discípulos, a los que estaban ahí en el Pentecostés. Les dijo, ¿cierto?, que no se fueran de ese lugar de Jerusalén. Había una promesa para ellos, la cual estaba escrita, pero tenía que venir con el cumplimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Amén. Y de ahí, después de eso, ¿cierto?, viene la gran comisión que también el Señor les da a sus apóstoles, les da a sus discípulos, y a Él también Él les dice esta promesa: que no se fueran de Jerusalén, que esperasen ahí la promesa del Espíritu Santo. Amén.
Hermoso lo que usted dice, mi hermano. Hay algo importante, igual, ahí tocó, como dice usted, hay harto por lo cual hay Sí, sumergirnos, ¿cierto?, en la palabra de Dios, pero hay cosas importantes. Los dones espirituales son algo muy importante y esencial en la iglesia de dentro de la Cristo. iglesia. Pero hay un proceso ahí que vive el hombre cuando pasa, digamos, de no ser nadie a tener dentro de su vida, de sus pensamientos, de su corazón, al Espíritu de Dios. Amén. Y esa transformación de pronto se vuelve algo compleja. Ahí tienen que haber quizá maestros, ¿cierto? Alguien que tenga la experiencia necesaria para poder direccionar a aquellas personas Amén. para que puedan saber trabajar como ese potencial espiritual que está dentro. Entonces, hay algo aquí que Pablo también nos narra en la Escritura, que me gustaría hacerle una pregunta a usted igual, hermano. Pablo dice... Parte diciendo en el capítulo 12, ¿cierto? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto se lo escribe a Corintios, y en ese momento quizá había ignorancia en ese lugar. Y yo, bueno, la pregunta es para todos los oyentes. ¿Usted siente que hoy en día en la iglesia hay ignorancia aún sobre los dones espirituales? Amén. Mire, una de las cosas, hermano David, que, bueno, podemos hablar acerca de lo que es la antigüedad. Bueno, lo vamos a ver también en el tema de lo que era antiguamente la escuela de los profetas. Y la escuela de los profetas estaba Eliseo, ¿cierto? El cual era quien enseñaba también e instruía a los profetas a poder estar en orden. Amén. Hoy día nosotros vemos, ¿cierto?, que los dones, ¿cierto?, que entrega el Señor dentro de la iglesia del Señor, muchas veces no hay poder decir, una claridad en poder enseñar a la misma hermandad que viene llegando, porque la verdad la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahí es donde nosotros nos vamos regenerando, vamos aprendiendo y vamos entendiendo lo que significa, ¿cierto?, el poder entender la palabra del Señor. Amén. Primeramente nosotros tenemos que ir a la base, ¿cierto?, de la palabra del Señor para poder entender lo que después significa el aprender a usar lo que Dios a usted le ha dado. Hay dones que están repartidos en la iglesia y cada uno de los que estamos en la iglesia, ¿cierto?, tiene un don. O muchos pueden tener dos, pero sí hoy día, hermano, se ve quizá un poco el ignorar hoy día, sobre todo en estos tiempos, hermano David. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la iglesia se movía mucho a través del Espíritu Santo. Hoy día nosotros vemos la falta de interés, hermano David. Mucha falta de interés de parte quizá de la juventud en conocer verdaderamente al Espíritu Santo de Dios. Amén. Algo, cierto, que hoy día lamentablemente en estos tiempos, hermano David, se está perdiendo. La juventud quizás no tiene un interés como lo era antes en una relación con Dios. Porque primeramente nosotros tiene que haber un arrepentimiento. Juan el Bautista, como lo decía, bautizaba en agua para Amén. arrepentimiento, ¿cierto? Y eso lo hacía cuando venían los fariseos y venían todos al bautismo de Juan. Pero Juan también declara las palabras y le dice, bueno, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él iba a dar a conocer todas las cosas. Entonces hoy día el poder enseñar también todo lo que compete a los dones del Espíritu Santo sería algo muy bueno, porque muchas veces no hay poca información, hay poca enseñanza a poder trabajar los dones del Espíritu. Amén. Amén, así es. Creo que la parte de la formación espiritual es muy necesaria. Creo que es parte del evangelio que predicó Jesucristo, ¿cierto? Y lo importante igual de lo que son los dones dentro de la iglesia. Los dones pueden levantar la iglesia, o a veces por no saber ocupar bien los dones del Espíritu, se puede destruir o dividir una iglesia. Exactamente. Y supongamos hay dones tan fuertes, tan grandes,
como el don de los milagros, ¿cierto? Está el don de la fe, de sanidad, está el don de ciencia, de sabiduría, de lenguas, el interpretar las lenguas. En una guerra espiritual, en una guerra, digamos, en una guerra normal, lo que más trata de descubrir el bando contrario es el lenguaje o qué aparato de comunicación están usando sus adversarios, porque tomando sus comunicaciones van a tomar sus estrategias, van a saber dónde van a estar los puntos por los cuales van a atacar. Entonces, espiritualmente hablando, si nosotros tenemos ese don de lenguas, que es las lenguas que da Dios, no las puede entender el enemigo, es una comunicación que nosotros tenemos directa con la presencia de nuestro Dios, es un arma poderosa en la iglesia, porque quizás no sabemos cómo pedirle a Dios, quizás no sabemos cómo clamar, pero si nosotros usamos ese don de lenguas y empezamos a clamar, hay algo que se está desatando ahí espiritualmente fuerte, hay cosas que se están moviendo, y aún mayor si hay alguien que logra tener la interpretación de esas lenguas, sería fabuloso, sería muy maravilloso, porque entenderíamos quizá muchas cosas más espiritualmente, como lo que le pasó en la antigüedad, ¿cierto? Hay tantas cosas, hermanos, que espiritualmente hablando son cosas grandes. Imagínense hoy en día si los hermanos, todos, hay dones depositados dentro de nuestras vidas, si los activáramos, los buscáramos, de alguna forma, por decirlo así, los puliéramos, los rindiéramos al servicio de Cristo y no a nuestro ego ni a nuestro carácter, la iglesia sería muy poderosa a tal punto de que realmente sería como un hospital instantáneo quizá. Si estuvieran los dones de milagro, los dones de sanidad, pudieran operar de esa forma maravillosa, pero muchas veces los dones, que son ciencia, sabiduría, sea como sea el don, muchas veces no lo ocupamos al servicio de Cristo. Y digamos que es un poco fuerte quizás lo que voy a decir, pero se generan como ciertos tipos de desórdenes dentro de una iglesia, que no vamos a hablar como guiadas necesariamente por el Espíritu Santo, sino que el sabor de boca que va dejando eso son discusiones, dejan calumnias de por medio, dejan cagüines de por medio, que yo soy mejor instrumento que el que está allá, y el de allá dice no, yo soy mejor instrumento que el que está acá. Entonces estos dones los empezamos a ocupar de una forma para nuestro propio ego, ¿cierto? Y nos equivocamos, y las iglesias pueden ser divididas por los dones espirituales al no saber ocupar las herramientas que Dios nos da. En vez de edificar, podemos destruir. Y muchas iglesias, muchas almas salen heridas porque gente que no supo ocupar su don correctamente. También está el don de profecía, y yo creo que aquel que tiene ese don sabe que es grande, que es gigante, la responsabilidad que tiene. Pero muchas veces la persona equivoca entregando el mensaje en el tiempo. Dios conoce, Él es el Dios de los tiempos, Él conoce los tiempos correctos, y a veces las personas se equivocan. Dios me dijo esto y debo decirlo ahora ya, al instante. Y muchas veces equivocamos el mensaje no esperando la confirmación de Dios, el tiempo de Dios, ¿cierto? La palabra nos enseña a través de los profetas, hay un proceso antes de que el profeta entregue el mensaje, hay una enseñanza al profeta, el profeta es ministrado. Y bueno, así con cada uno de los dones, hermanos, debemos ocuparlos siempre al servicio de Dios. Entonces, cuando estos dones se ocupan de una forma correcta, traen lo que dice el versículo 7, dice, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. El don es para el provecho de la iglesia, hay un beneficio que nosotros tenemos, que nosotros por nuestra ignorancia, quizás como corintios, porque eran ignorantes en este tema, quizás nosotros también por ignorancia no los sabemos ocupar. Dios le bendiga, hermano David. Sí, bueno, estaba pensando y hablando acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia muy enriquecida en los dones espirituales. Una iglesia que la verdad
tenía todos los dones, pero que lamentablemente lo que tenían ellos y que el apóstol Pablo le dijo que soy carnales. Amén. Que era una iglesia que faltaba orden, que era una iglesia que tenía mucha carnalidad, que eran enriquecidas los dones. Pero el tener los dones espirituales, ¿cierto? Y no trabajarlos de manera adecuada o de manera correcta, también traerá un juicio sobre nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos dones, ¿cierto? Los cuales Dios nos manda a multiplicarlos, pero también usarlos de buena manera. Y una de las cosas que el Señor dirá, y nosotros le vamos a decir, Señor, pero si en tu nombre yo profeticé, Amén. pero si en tu nombre yo eché fuera demonios. Pero ¿qué le dirá el Señor? No os conozco, Amén. hacedores de maldad. Gloria a Dios. Y los dones, ¿cierto? Los cuales, hermanos, nosotros tenemos, no significa que nosotros realmente vamos a ser salvos. Amén. Así es. Porque a veces los confundimos pensando que nuestros dones nos llevan muchas veces a tener un ego personal. Algo que muchas veces nosotros lo llevamos y pensamos que es nuestro. Amén. Y no es nuestro, sino que es un regalo de Dios. Por eso se llama don. Amén. Un regalo de Dios que usted Gloria ha a Dios. recibido por parte de Dios. Y eso, hermano, tendremos que dar cuenta porque usted y yo tenemos que saber ocupar lo que Dios nos ha dado. Hay muchos que hoy día lamentablemente tienen el don de Dios, pero lo usan de manera fraudulenta, Así es. de manera inadecuada. Y es por eso que la palabra del Señor, hermano, nos dice, ¿cierto?, acerca de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no soy carnal. Imagínense, una iglesia muy enriquecida en lo espiritual, en los dones, pero no tenían una claridad de a quién ellos estaban sirviendo. Amén. Lo mismo que nosotros podemos decir hoy día si no tenemos la claridad a quién nosotros servimos, porque aquí, hermano, si estamos en la iglesia y tenemos dones, los dones son de Dios. Amén. Hemos recibido de Dios dones espirituales. Pero ¿qué le decía el apóstol Pablo? Habiendo entre vosotros disensiones, celos y contiendas, ¿no sois carnales? Entonces, los dones espirituales a nosotros no nos decirlo, ¿nos salvan o no nos salvan? ¿Qué cree usted? No nos salvan los dones espirituales. Hay que saber tener, hermano, por eso que nosotros tenemos que irnos renovando en el espíritu de nuestro entendimiento. Amén. Algo que nos tiene que hacer entender que nosotros, si tenemos un don espiritual, porque si yo, hermano amado, puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, nada soy. Amén. Soy solamente como un címbalo que retiñe, algo que resuena, un metal que resuena. Así es. Puedo tener todos los dones, pero si yo no amo a mi hermano, estoy haciendo en vano el tener ese don. Por eso Amén. el mayor de todos es el amor. Amén. Gloria a Dios. Trae una gran responsabilidad tener un don. Exactamente. Es una herramienta bien linda quizás que trae gozo a la iglesia, trae felicidad, trae esperanza, ¿cierto? Pero trae para la persona que lo está ocupando una gran responsabilidad. Por eso, hermano David, que el deber de la atalaya o el deber de los profetas en la antigüedad era muy, para ellos, sufrido. Porque Amén. había en ellos verdad, porque había en ellos una profecía que era de parte de Dios, no muy agradable al pueblo. Y el pueblo, cuando veía un profeta y lo veían entrar al pueblo y le decían, ¿vienes en son de paz? Imagínense. Imagínense el tener ese don, la profecía, tenerla en sus manos y poder decirle, el Señor me habló, me dijo esto, y hoy vengo a ti en el nombre de Jehová. Imagínense que llegara al pueblo y aún así tenerle que hablarle al rey. Le pasó a Samuel que muchas veces tuvo que hablarle al rey. Amén, así es. Entonces, mucha responsabilidad la verdad que hay en tener dones. Amén. Y bueno, quizá
automáticamente, como hablar de los dones espirituales, me lleva quizá a los tiempos pasados, a las campañas del evangelista Gigi Ávila. Se veían muchas manifestaciones de estos dones que eran ocupados para provecho y servicio de la iglesia, donde muchas almas llegaron al arrepentimiento, o a muchas almas se le predicó la palabra, y mostrando el poder también que tiene la iglesia, que el Espíritu Santo manifestándose a través de los dones. Y ahí podemos ver un ejemplo bien claro, que cuando las cosas se hacen por amor a Dios, por amor a las almas, Dios respalda todas esas cosas. Pero también, no quiero dar nombres ni nada de eso, pero también hay ciertas personas que quizá hoy en día usted puede ver por televisión, quizás por YouTube, va a encontrar a muchos que ocupan ciertos dones o quieren hacer ver que tienen ciertos dones, pero como lo dijo usted delante, para un provecho no de la iglesia, sino que un provecho más que nada personal. Y eso es lo malo. Eso es lo malo, porque nosotros caemos ahí en lo que es robarle la gloria al Señor. Así es. Y por eso, mire, una de las cosas que tiene que ir creciendo el cristiano es sanamente. Por eso que es importante, la palabra del Señor dice que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. La palabra del Señor, primero, a nosotros nos corrige, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, nos enseña. Y luego también, ¿cierto?, ella, como lo hizo el Señor con sus discípulos, los comisionó, les enseñó. Amén. Y luego les enseñó. Pero aún así todavía no estaba el Espíritu Santo sobre ellos, sino que la manifestación del Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés. Amén. Cuando Jesús les dijo: no se vayan, quédense aquí, porque vendrá aquella promesa bendita, la cual habéis oído del Padre. Gloria. Entonces en ese momento vino la promesa bendita del Espíritu Santo, y de ahí los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. A tal punto que la sombra de Pedro sanaba, porque era el poder de Dios que caminaba Pedro. Amén. ¿Y por qué esas cosas hoy día no se ven? ¿Por qué hoy día no se ven los milagros? ¿Por qué hoy día no se ven todas esas cosas que se hacían antiguamente? Porque muchos hoy día lamentablemente buscan su gloria personal, el ser conocido, el ser respetados. Así es. Y la honra ya no es honra de honrar a la persona del respeto. Hoy día la honra es querer que lo reconozcan. Así es. Hoy día los hombres quieren ser venerados por los dones. No es que Dios mira cómo usa. ¿Y sabe lo que hay que tener mucho cuidado, hermano David? Es cuando nosotros nos piensen a decir: hoy que el Señor te usó lindo, que el Señor te usó bonito, hermano. Así es. Y es ahí cuando uno tiene que tener cuidado, porque muchas veces puede venir algo del enemigo ahí y decirte, y se te hinche el corazón. Claro. Y te engrandezcas. ¿Y sabe lo que viene antes de la caída? La altivez de espíritu. Amén, así es. Así que hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos entrega algo. Si algo te ha dado Dios, si algo nos ha dado Dios, es por su gracia y misericordia. Amén. Nada más. Así es, por la misericordia de Dios que estamos vivos, estamos aquí, estamos predicando su palabra, solamente por la misericordia de Dios. Y es cierto lo que dice nuestro hermano, que antes de depositar un gran poder sobre nuestras vidas, primero tiene que haber una formación, algo previo ahí, una formación, un carácter, entender lo que el maestro va a hacer en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos equivocamos con eso, porque, o a veces las mismas personas que nos están enseñando a su manera, como Dios trató con ellos. Pero el tema está en que dentro de todos los discípulos que llamó Cristo, todos eran diferentes, todos tenían diferentes caracteres. Uno era un doctor, otros eran pescadores, otro tenía que ver con la parte, digamos, hoy en día tributaria, los impuestos. Entonces a cada uno llegó de una forma diferente. Cada uno tenía un pesar distinto en el corazón, un carácter distinto. Nosotros igual
todos, cada uno tenemos un carácter distinto, pero todos podemos poner nuestro carácter a los pies de Cristo y ser formados por eso. Entonces, la parte, como siempre todos dicen, la parte más difícil de cualquier cosa siempre es lo primero, lo principal. Ya después, haciendo bien los fundamentos de esa parte, ya lo otro se va a hacer más fácil de llevar. Entonces, si nosotros queremos ser formados como buenos cristianos, va en la primera parte, que es dejarnos formar por Dios, dejarnos formar por el Señor, a tal punto de llevarlo a nuestra mesa, que cada vez que nosotros vamos a comer, ¿cierto?, poder bendecir los alimentos, llevarlo a nuestro hogar antes de dormir, al despertar, en medio de nuestros problemas, lograr ver a Jesús, lograr caminar sobre las aguas, sobre nuestros problemas y no hundirnos en medio de nuestros problemas. Entonces todas esas cosas tienen que ver con la parte de la formación de un cristiano. Vamos camino a la conversión, no es como que Dios de un día para otro dijo ya está convertido, está transformado y ya está en un nivel espiritual alto, es maduro. Creo que no. Es un proceso. Yo creo en el Dios que procesa las cosas. Amén. No es un Dios de... Él puede hacer todo al instante. No es un Dios de por ahí instantáneo. Exacto. Pero con nosotros, como el ser humano es algo complicado, algo complejo, ¿cierto? Podemos decir sí hoy día y ya en un rato más podemos estar quizás diciendo que no. Pero en medio de todo eso, Dios procesa nuestra vida y yo creo que habría que mirar desde el momento en que nosotros empezamos a entender este evangelio o desde el momento en que decidimos aceptar a Cristo y vernos hoy en día qué es lo que yo he aprendido, en qué cosas he mejorado, quizás qué otras cosas me faltan por mejorar y hacer un análisis sincero delante de Dios y ver si es que realmente vamos en pos a una transformación, a un convertimiento real o aún seguimos siendo como corintios carnales, que es una palabra fuerte, pero la palabra nos pega duro ahí cuando nos llama carnales, creo que. Pero bueno, el Señor, si nos llamó, fue por algo. Amén. Amén. Ahora, es para responsabilidad de nosotros, ¿no, hermano David? Y bueno, estábamos hablando y Jeremías, Dios le dice y le da una señal. En Jeremías capítulo 18 le dice la señal del alfarero y del barro. Amén. Y aquí le dice el Señor palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podría yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina que el Señor nos hablara en este tiempo y nos dijera: ¿sabes qué? Anda y ve donde un alfarero y ve cómo está formando aquella vasija, cómo está trabajando con ella, cómo saca su impureza, Amén, cómo está la rueda ahí, ¿cierto? Y en las manos del alfarero siendo formada. Así cada día nosotros estamos en las manos del alfarero. Amén. Para poder comprender verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es tan solamente venir, sentarse en una banca y profesar que soy cristiano. Va mucho más allá de nuestros ideales y de nuestro pensamiento. Amén. El servir a Dios no solamente queda, ¿cierto?, en que yo profese a Cristo, sino que yo sirva a Cristo. Nosotros siendo formados hoy día por el alfarero mismo, a veces nos duelen las cosas. Así es. A veces Dios quiere hacer de nosotros una vasija mucho mejor. Amén. Mucho más valiosa. Por eso Dios nos hace hoy día entender que Él es el alfarero, que Él es quien a nosotros hoy día nos moldea y hace como Él quiere. Amén. Otra de las cosas que estaba ahí, hermano, y hablábamos es Romanos capítulo 12, verso 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros.